Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Buenas tardes nuevamente. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias. Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 14. ¿Lo tienen todo, hermanos? Leemos la palabra de Dios. El título de este pasaje es de Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es el alimento espiritual de este día, Padre. Te pedimos que abras el entendimiento, nos abras el corazón, Señor, que podamos comprender lo que tú nos quisiste hablar en esta tarde, Señor. Atesora en nuestro corazón esta palabra y bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus mentes, bendice su espíritu, Señor, que puedan recibir esta palabra, Señor. Y por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Te agradecemos una vez más por la enseñanza de cada día y nos ponemos en tus manos para que el poder de tu Espíritu Santo y esa sabiduría espiritual que necesitamos descienda sobre nuestras vidas para comprender el mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, el apóstol no conocía ese lugar, sino que por palabras del consiervo Epafras, que fue el que le llevó el mensaje de lo que estaba pasando en Colosa. Pablo no conocía a las personas y a los hermanos que se estaban congregando en esa ciudad, una ciudad pagana, pero que el mensaje de Jesucristo había llegado hasta ese lugar. Era un momento en el cual en la iglesia se estaban queriendo introducir, ¿cómo podría decir? Creencias paganas. Querían introducir en la iglesia de Cristo que estaba creciendo en Colosa nuevamente cosas paganas que tenían las personas. La mayoría de esas personas que empezaron a conocer a Cristo fueron criados con esa religiosidad y con esos dioses paganos que tenían en Colosas. En el momento de esta carta, el apóstol Pablo estaba preso. Según la Biblia, dice que posiblemente en Roma estaba preso. Y por carta, y por esta persona, este consiervo Epafras, que fue y le comentó lo que estaba sucediendo en la ciudad de Colosa. Entonces Pablo decidió escribir esta carta a esos hermanos que estaban siendo nuevos, que estaban creciendo en esa ciudad. Y es un mensaje de aliento que le da
el apóstol a la distancia, aún sin conocerlo. Pero lo importante para resaltar y para tener en claro en esta tarde es que comienza siempre el apóstol diciendo, orando por vosotros. Qué importante que es cuando decimos que tenemos que orar los unos por los otros, ¿no? Pablo en este caso, sin conocer, nuevamente repito, a estas personas, sino por palabra de su consiervo, les escribe diciendo que estaban orando por ellos. La necesidad que tiene el pueblo de recibir de Dios en oración. En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y me quiero detener un minutito acá, porque se introdujo una palabra que tenemos que tener presente como siempre como pueblo de Dios. El amor. Habiendo oído, fíjense que ahí aclara el apóstol de que él nos conocía, sino oído por su consiervo, de la fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, qué importante que como pueblo de Dios el amor sea lo primero que tiene que haber en su casa, en su pueblo. El Señor desde los cielos tiene que ver en este caso esta pequeña porción de su pueblo acá en Fortín y tiene que agradarse de que hay amor entre los hermanos. Así como el apóstol escribió a estos nuevos cristianos en esa ciudad pagana, qué importante el amor. Cómo lo resalta y cómo nos resalta hoy la palabra en esta tarde para que nosotros pongamos atención y pongamos mucha atención y seamos conscientes y seamos responsables de lo que significa esto. Lo leo nuevamente. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, es fundamental que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entre nosotros, haya amor. Si no hay amor, el cuerpo de Cristo no va a seguir adelante. Ahora voy a hablar de este lugar, específicamente de nosotros, ¿no? El amor, dice la palabra, que cubrirá multitud de pecados. El amor, dice la palabra, que es lo más importante. En 2 de Corintios, me parece que es, 1 de Corintios 13, 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladases a los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense hasta qué punto es importante el amor que tenemos que tener las personas, aún más en el cuerpo de Cristo. Perdón, hermanos, pero hay viento y se vuela. Qué fundamental que es para que el cuerpo de Cristo funcione como correctamente y para que Dios se agrade de nosotros, en los cielos vea que entre nosotros haya amor. Un amor verdadero, un amor sin fingimiento. Un amor que nos manda la palabra que tenemos que sentir los unos por los otros. Lo que estoy diciendo yo no salió de mi boca, sino de la palabra de Dios. El amor. El amor que tiene que haber en su pueblo tiene que ser lo primero para que entre nosotros y como cuerpo y como iglesia crezcamos. Y cuando hablamos de crecer, no solo se refiere a lo que es en número, sino podríamos decir en calidad. Yo cada vez que predico y me tengo la oportunidad de predicar, siempre estoy hablando lo mismo, de que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, adquirir sabiduría espiritual. Si nosotros adquirimos sabiduría espiritual y crecemos en lo espiritual, todo lo demás se va a añadir. El amor que tenían las personas en Colosa era algo que era fundamental en ellos y era algo para resaltar y que el apóstol resaltaba en su carta. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso, no? Del amor. Hermanos, nos tenemos que amar, un amor sin fingimiento, un amor puro como hermanos. Tenemos que tener ese sentimiento los unos por los otros. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amor. No dice amigos, amistad, o familiar, o familia. Habla de amor.
El Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Es más, el Señor Jesús, como siempre dice David, pone la vara siempre muy alta. El Señor Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Entonces, ¿cuánto más amor tenemos que tener entre nosotros? ¿Cuánto más tenemos que estar unidos? Vieron que siempre usamos la palabra estar unidos en oración. Tenemos que estar unidos, pero porque nos amamos, porque realmente lo sentimos. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra, y yo lo creo. Amén. Entonces, fíjense qué importante el amor. Le acabo de leer este versículo en Corintios, que vos podés tener cualquier inteligencia, cualquier don, cualquier poder de trasladar los montes a un lado, de tener revelación, lo que sea. Pero si no tenés amor, nada sos. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿de qué sirve tener a veces mucho si lo que tenemos que tener fundamental no lo tenemos? Por ahí, ¿por qué le pedimos tanto al Señor que nos llene de sabiduría e inteligencia y no tenemos amor? ¿De qué sirve? Sirve en lo material, en lo carnal, en el ego. Pero la Biblia dice que lo más importante es el amor. Lo primero, lo más importante. Sigue el versículo 4, el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y acá también me voy a tener un minutito de lo que es la esperanza, ¿no? Un pueblo nuevo, gente nueva, conociendo de Cristo, tenían amor y una esperanza. La esperanza que está guardada en los cielos, es esa esperanza la que tenemos todos nosotros hoy, de saber que en los cielos está reservado morada para todos nosotros, para todos sus hijos, haciendo su voluntad en la tierra, sirviéndole, adorándole, tenemos morada en los cielos. Esa es la esperanza, es algo fundamental también que tenemos que tener nosotros los cristianos. La esperanza dice que es la confianza, lo voy a leer, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. O sea, ¿deseamos estar en los cielos con el Señor Jesús por los siglos de los siglos? ¿Lo deseamos? Amén. Confianza de lograr, dice también. Según la palabra, según la Real Academia Española, confianza de lograr una cosa. Vieron que siempre decimos que como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? La vida eterna. La vida eterna. Y eso tenemos que tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos y en nuestra manera de vivir. La esperanza y la confianza de lograr algo. Desde que empezamos hasta que terminamos, hay un camino por recorrer. Podemos poner un ejemplo así, rápido. Por ejemplo, que tenemos hijos chicos o tuvimos un hijo chico o a medida que fueron creciendo. ¿Cuántas veces le dijimos a nuestro hijo, bueno, de acá, no sé, a 2 meses nos vamos a ir de vacaciones, o te voy a comprar algo, te voy a hacer un regalo? Desde que le dijimos eso a nuestro hijo, la mente de nuestro chico va a estar puesta en el final, a 2 meses. En la mente de nuestro hijo va a estar en que en 2 meses me voy de vacaciones, o que en 2 meses mi papá me va a hacer un regalo. Pero en el transcurso de esos 2 meses pueden pasar un montón de cosas, buenas o malas. No sé, te puedes enfermar, el chico se puede enfermar, puede pasar un montón. En ese lapso de 2 meses quizás vos lo retás a tu hijo porque se portó mal, quizás tu hijo llore, quizás tu hijo... un montón de cosas. Pero la mente de la criatura va a estar en el final, en la promesa. Y sin embargo, en ese lapso de tiempo quizás tuvo que pasar un montón de cosas. Bueno, nosotros acá estamos de paso, como siempre dijo el pastor Vidal. Nosotros tenemos una meta, una esperanza. Desde que conocimos a Cristo, nos dio esa esperanza. Entonces tenemos que transitar esta vida hasta el momento de nuestra partida, o hasta el momento en que venga el Señor Jesús y nos lleve. Y en ese lapso, como los chicos, vamos a atravesar distintas circunstancias, buenas y malas, porque de eso se trata la vida. Pero como la criatura, nada va a detener su mente a lograr lo que le prometió el Padre, ¿no? Porque el chico no se va a olvidar de que nosotros le prometimos más, todos los días nos va a decir. No se va a olvidar de que le prometimos un regalo o unas vacaciones o lo que fuere. Estoy dando un ejemplo vulgar, pero como para que se entienda.
pero hay un tiempo para llegar a esa meta. Nosotros la esperanza, como dije, es de lograr algo. Y como hijo de Dios tenemos que tener la confianza de que lo vamos a lograr. Pero también para lograr ese objetivo, desde que conocimos a Cristo y en todo este camino, hay un montón de pautas. Hay condiciones, hay sucesos y hay muchas cosas a las cuales tenemos que obedecer. Y quizás en este lapso de tiempo nos puedan pasar cosas buenas y malas, porque de eso se trata la vida, ¿no? Pero nuestra mente, nuestra mente y nuestros actos y nuestro corazón tiene que estar puesto en la meta final. Nada puede hacer de que te desvíes de ese objetivo final. Ahora, si nos desviamos de ese objetivo final, significa de que no estamos firmes en la fe. Si nos desviamos de ese objetivo, es porque no estamos por ahí seguros o deseosos de lograr la meta. Porque la esperanza es la confianza de lograr una cosa que se desea también. Y hay que desear la vida eterna. Y hay que ser obediente para lograr la vida eterna y llegar a esa meta y a ese punto que tenemos que llegar. Qué importante, el pueblo de Colosa tenían amor y tenían esperanza, habiendo oído de la palabra de Dios, así como oímos todos los que estamos hoy acá. Oímos la palabra de Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos una nueva vida. Amor, esperanza. Fíjense todo lo que esta carta le está escribiendo el apóstol a este pueblo nuevo, siendo que el apóstol también estaba preso, ¿no? Qué cosa, ¿no? Aún estando preso, dando alientos al pueblo nuevo de Dios. Sigo leyendo el versículo 5. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Otra cosa importante, la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Otro punto para tener en claro es el crecimiento. El apóstol le está diciendo que crece desde el día que conocieron la verdad. Vieron que muchas veces decimos y se dice de que el cristiano, la persona que es cristiana, está en un constante crecimiento. El cristiano no puede retroceder. Los hijos de Dios no podemos volver atrás. Cantamos muchas veces, hay una canción que dice, no quiero volver atrás. Eso es porque el cristiano no tiene que retroceder nunca en su vida, no tiene que volver a ser lo que fue. Siempre tenemos que estar en una constante evolución, en un constante crecimiento. Ahora, ese crecimiento es puro y exclusivamente depende de cada uno de nosotros. El Señor te quiere dar ese crecimiento que necesitas. El Señor quiere quitarte ese pecado que tenés. El Señor te quiere dar más. ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás cuando leímos la parábola del sembrador, que decía que al que tiene aún se le dará más? Porque el Señor quiere darte más en lo espiritual. El Señor siempre está queriéndote dar más, pero depende no pura y exclusivamente de cada uno de nosotros, de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo cuánto amamos al Señor. No depende de las personas que predican o de los que están arriba de un púlpito o de los que alaban, no, es personal. Una vez que conociste la verdad crece en tu vida. Si no crece en tu vida, tenés que revisarla. Porque la Biblia hoy nos está diciendo de que tiene que crecer desde que oíste la palabra de verdad. Entonces es responsabilidad nuestra también de que esa palabra y ese crecimiento lo recibamos. Repito, en la parábola del sembrador el Señor dice que al que tiene se le dará aún más. Depende de nosotros. El Señor está dispuesto a darlo. El versículo 8, que también, cuando habla de Epafras, dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nuevamente resalta el apóstol, por las palabras de su consiervo, el amor que tenían las personas en Colosa. Y fíjense, en el Espíritu. Si es un amor en el Espíritu, es un amor puro, un amor real,
un amor sincero, un amor no carnal. El amor de Dios es el amor en espíritu. Tengamos también en cuenta eso y reflexionemos en el amor en el espíritu, no en la carne. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos, que nuevamente como en el versículo número 3, no cesamos de orar, dice el apóstol. No cesamos de orar. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un punto fundamental, principal en una iglesia, en la casa de Dios, es el crecimiento espiritual. Si lo que estamos, yo siempre tengo esta teoría, y muchas veces la dije y la voy a volver a decir. Si acá arriba viene a predicar Marcos Witt, Dante Hebel, Freyson, Anacondia, y no sé si me olvido alguno más de los más conocidos, ¿me olvido de alguno? Y hacen un show acá y alabamos, bendecimos a Dios, y traen una palabra, profecía. Pero si los que estamos ahí abajo no abrimos nuestro corazón y no hacemos la voluntad de Dios, ¿de quién es la responsabilidad? Muchas veces queremos echar la responsabilidad a otros y no nos hacemos cargo de lo que nos falta o de lo que necesitamos. Entonces, puede venir acá y podemos hacer unas alabanzas, podemos alabar a Dios, de hecho la alabanza hoy estuvo hermosa, podemos estar en los cielos alabando a Dios. Pero después ahí abajo, la tarea es nuestra, es personal, es diaria. Porque también una cosa que siempre digo, nosotros venimos a la iglesia, al Fortín, una vez por semana o 2 veces por semana, 1 hora o 1 hora y media. Después tenemos toda la vida afuera. Entonces, lo que escuchamos acá arriba, lo que se predica, es el Evangelio de verdad. Nosotros no predicamos otra cosa que no sea la Biblia. Pero si lo que estamos ahí abajo no abrimos nuestro corazón, si lo que estamos ahí abajo no buscamos esa sabiduría y ese crecimiento espiritual, es responsabilidad nuestra, porque nosotros vivimos fuera, no vivimos acá. Tenemos una vida afuera. Entonces tenemos que nosotros ser responsables porque conocimos la verdad. Dicho sea de paso, la mayoría de los que estamos acá ya hace años que conocemos el Evangelio. Vieron que también me parece que en Corintios dice de que llega un momento de que no tienen que, cuando se tiene un crecimiento, perdonen pero no lo recuerdo bien, pero lo quiero interpretar, cuando se le tiene que dar alimento sólido. ¿Vieron que dice que es como a los bebés que se le da líquido? Llega un momento que hay que comer sólido. Y bueno, tenemos que comer sólido. Pero esa comida sólida y ese crecimiento no depende del que predica acá. Es personal, es diario, es en nuestra vida. Entonces, para que también la iglesia y el cuerpo funcione, es mucha la responsabilidad nuestra de cómo vivimos fuera del Fortín. En este caso hablo del Fortín que estamos acá. No depende del pastor que viene acá o que habla, bueno, yo no soy pastor, no quise decir que era pastor. Pero lo que quiero que se entienda y que se comprenda es que la responsabilidad es nuestra, porque nosotros ya conocimos la verdad. ¿Qué más necesitamos conocer? ¿Qué más necesitamos saber del Evangelio? ¿Saben lo que necesitamos? Es adquirir sabiduría y inteligencia espiritual para comprender, dice, su voluntad, hermanos. No la voluntad del que predica, no la voluntad del que trae el mensaje, la voluntad de Dios. Y es personal esa revelación. La revelación es personal de cada uno. Así como la palabra dice que a todos nos repartió dones. Es personal descubrir cuál es el don que Dios te dio o los dones que Dios te dio. Entonces, si nosotros no hacemos la parte nuestra, que es el adquirir sabiduría, como dice el apóstol, para que seamos llenos del conocimiento, lo estoy leyendo, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo pienso que es clara la palabra de Dios en esta tarde. El apóstol está escribiendo a los Colosas sin conocerlo, le está dando las indicaciones y el aliento para seguir adelante.
Y hoy en nuestra vida tenemos que comprender esto. Y tenemos que entender y hacernos cargo de que es personal. El apóstol no los conocía, no les predicaba, no sabían quién era, no sabían ni el nombre. Pero lo fundamental le estaba diciendo: crezcan. Nosotros oramos. Vieron que en el grupo ponemos, vamos a orar por esto, oramos. Pero después depende de la persona, dependen del pueblo. Pero una cualidad que tenía para resaltar el pueblo es que tenían amor y esperanza. Si no hay amor o no hay esperanza en lo personal, el pueblo no va a funcionar. El versículo 10 dice: para que andéis, y esto también acá nos tenemos que hacer cargo todos, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esto también es personal, porque cada uno sabemos cuáles son nuestros errores y nuestras debilidades. Sabemos nosotros cuando nos equivocamos y metemos la pata. Sabemos nosotros cuando por ahí reaccionamos mal o hacemos las cosas mal, lo sabemos. Gracias a Dios, gloria a Dios que tenemos un Dios que nos perdona cada día cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Son nuevas cada día las misericordias de Dios. Pero también está nuestra parte en reconocer el error y el tratar de cambiar, aunque sea difícil. Porque como también de una palabra que yo repito mucho acá arriba, es que somos carne, somos humanos y nos equivocamos y tenemos errores. Pero lo importante es reconocer el error. Lo importante es arrepentirse del error. Lo importante es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y nuestros errores. Y el Señor nos da una nueva oportunidad. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y son infinitas y son por los siglos de los siglos. Porque no somos dignos nosotros. No somos dignos. Por su infinito amor y su infinita misericordia somos llamados hijos de Dios. Pero tenemos que agradarle, andar. Fíjense que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y nuevamente usa las mismas palabras que en el versículo 9. ¿Qué dice? Y creciendo. ¿Qué dice? A ver, díganlo, hermano. En el conocimiento de Dios. Nuevamente el apóstol le encomienda y les repite: creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si no crecemos en el conocimiento de Dios, es imposible andar como quiere Dios. Parece como un juego de palabras, ¿no? Pero si no adquirimos ese conocimiento, primero no vamos a saber cuál es la voluntad de Él. Porque en el versículo anterior habla de saber y conocer su voluntad. En este versículo, andar como es digno del Señor, en toda buena obra y creciendo. Nuevamente la palabra crecer. Si lo vemos desde una forma natural, todas las cosas tienen un tiempo, ¿vieron? Todo va creciendo. Nada es igual que ayer, naturalmente. Hoy nosotros no vamos a hacer lo mismo que ayer. Mañana vamos a crecer, pasado vamos a crecer. Aunque por ahí no se note, aunque por ahí sí. Pero vamos creciendo. Es natural, no se detiene eso. Otro punto para tener en cuenta: el crecimiento no se detiene. Sí, el crecimiento espiritual. Vos podés estar hoy acá arriba creciendo espiritualmente, pero podés volver abajo si no creces, si no buscás de Dios, si no buscás de ese conocimiento. Todo lo demás, lo que es natural, todo va pasando, todo crece y todo va pasando. El cristiano tiene que crecer. El apóstol y la Biblia, la palabra de Dios, no lo digo yo, siempre me gusta decir esto porque no sale de mi boca, está hablando de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Fácil, leyendo su palabra. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. ¿Cómo? Dejando nuestros pecados, dejando nuestra carnalidad. ¿Cómo? Arrepintiéndonos cuando sabemos que hicimos algo mal. ¿Cómo? Dejando la soberbia. ¿Cómo? Abriendo nuestro corazón. ¿Cómo? Dejando de que Él haga nuestra vida conforme a su voluntad. ¿Es fácil? A veces no. No digo que sea fácil, tampoco imposible, pero es lo que nos manda el Señor para tener esa esperanza y lograr ese objetivo y esa meta que tenemos como hijos de Dios. Y entre nosotros, como pueblo de Dios, amor.
Amor. No hay otra cosa y es como dice la verdadera palabra. El verdadero evangelio nos está diciendo que tenemos que tener amor. Entonces, si no tenés amor, pedile al Señor, que el Señor te va a dar. Si te cuesta amar o te cuesta demostrar amor, porque a muchas personas es así, les cuesta demostrar el amor o los sentimientos, pedile al Señor. Él te va a dar y vas a rebalsar de amor. El pueblo de Dios, en la casa de Dios, tiene que haber amor entre nosotros. Fortalecidos, dice el versículo 11, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, acá yo busqué la palabra longanimidad. ¿Alguno sabe qué significa longanimidad? Yo más o menos sospechaba, pero bueno, me gusta investigar. No, según acá lo que investigué, longanimidad, lo busqué en la parte cristiana, ¿no? Dice, la longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También se refiere a la benignidad, la clemencia y la generosidad. O sea, si podemos decir, si traducimos entre comillas el versículo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y perseverancia, constancia y ánimo frente a las adversidades. ¿Está bien? O ante los obstáculos. El apóstol también está diciendo al pueblo, va a haber adversidades, van a haber obstáculos, porque como siempre decimos, el diablo, el enemigo, va a querer separarte del amor de Dios y de su pueblo. Y el apóstol está diciendo a los colosenses cómo tienen que conducirse, porque van a haber adversidades, porque van a haber obstáculos que van a hacer querer que te desvíes del camino. Pero si vos creces espiritualmente, si vos buscás de Dios y si vos tenés esa sabiduría de saber cuál es su voluntad para con mi vida, porque eso también es fundamental, hermanos. Al adquirir conocimiento vamos a saber cuál es la voluntad de Él para con mi vida, no por ahí para todo el pueblo, porque es personal la relación. Entonces vas a comprender y Dios te va a mostrar y vas a entender qué quiere Él que hagas vos en su pueblo. Primeramente lo que todos tenemos que hacer es predicar la palabra, llevar el mensaje de salvación. Eso lo tenemos que hacer todos, no es que tienen que hacerlo uno o dos. Pero después en el servicio, en lo que quiere el Señor, Él te lo va a revelar personalmente. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y me detengo un minutito en esto también. Si nos hizo aptos, significa que antes no éramos aptos. ¿O no es así? Si interpretamos, dice que nos hizo aptos, significa que antes no éramos aptos. ¿Cuánto le tenemos que dar gracias a Dios que nos hizo aptos, hermanos? ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor que nos hizo aptos y nos eligió para esta tarea, para esa meta, para esa esperanza? Gracias a Dios que le abrimos el corazón a Él y tenemos esa esperanza y tenemos esa meta. Nos hizo aptos, ¿por qué? Porque antes estábamos en tinieblas, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados al infierno, no había salvación. Pero ¿qué dice? El cual nos has librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso, hermanos. Qué lindo la esperanza que tenemos de saber de que tenemos tesoro en el cielo guardado para nosotros. De que el Señor nos está preparando morada. Él dice que fue a preparar morada para nosotros. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que buscar y llenarnos de ese conocimiento y de esa sabiduría. Así el pueblo acá en Fortín va a funcionar. Así tu vida va a ser fortalecida, va a ser bendecida. Recordemos siempre esto, obstáculos van a haber, problemas van a haber, pero el objetivo es la esperanza ya, la vida eterna. Como dijimos, nuestra esperanza como hijos de Dios es la vida eterna. Bueno, transitemos de acá hasta que lleguemos ahí como quiere el Señor. Seamos dignos de ser hijos de Dios. Hagamos su voluntad, llenémonos de conocimiento, llenémonos de sabiduría, van a ver cómo va a ser la vida, va a cambiar.
tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu hogar va a cambiar. Llenémonos de esa sabiduría espiritual para comprender qué quiere Él para tu vida. ¿Qué quiere el Señor que hagas? ¿Cómo quiere Él que vos le sirvas? Es personal. Es de cada uno de ustedes, de mí, de todos, del que oye la palabra. No del que solo el que predica, sino es personal. Y como pueblo vamos a crecer. Y como pueblo vamos a andar bien. A mí me gusta repetir siempre mucho las cosas porque es la realidad. No todo es color de rosas. ¿Van a haber problemas? Seguramente. ¿Va a haber circunstancias adversas? Entre el pueblo también, seguramente. Pero con Dios, con la ayuda de Dios, con el amor de Dios, todo se supera, todo se soluciona. Si nos predisponemos a que se solucione. Si ponemos nuestro corazón en Él, que nos transforme, que nos cambie, entonces todo va a ser para bendición. Y los obstáculos, como dice la palabra, nos va a dar paciencia, nos va a dar fuerza, nos va a dar ánimo para que cuando vengan los tropiezos, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, vamos a estar agarrados del Señor, fortalecidos en su palabra, fortalecidos con su poder, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Gloria a Dios. No hay poder más grande que el de Dios. Amén. No hay un poder más grande. Y vamos a ser fortalecidos con ese poder. Pero también para ser fortalecidos con ese poder tenemos que hacer nuestra parte. Y buscar esa sabiduría y esa inteligencia espiritual que dice el apóstol. Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Y bueno, recapacitemos, como se dice siempre, cuando apoyemos la cabeza en la almohada, en nuestra relación personal que tenemos con el Señor, para poder hacer lo que Él dice. Fundamental, lo que dice Él. Tenemos que hacer la voluntad de Él y conocer su voluntad. Que el Señor los bendiga grandemente.